están? Yo soy Daniela Gallarti, estoy con Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, Moshe? Daniela, qué gusto estar contigo, con la gente que nos ven, Una ¿no? semana Llevando a más. cabo una semana más, empezando una semana más, como Ujú. debe ser. ¿Tú cómo estás? Muy bien, como siempre, muy contenta de estar aquí contigo. Se me pasa rapidísimo entre una semana y otra que grabamos. Sí, sí, Y pues muy contenta para seguir con las preguntas. qué bueno, pues aquí estoy. Muy Espero bien. poder contestar todo, A ver, ahí te voy. Vamos a empezar con la primera. ¿ok? Nos preguntaron que cómo interfiere el ego en mi día a día. ¿Hace algo bueno por mí? Pues hay dos tipos, digamos que hay dos tipos de egos, entre comillas, ¿no? Está lo que se llama el ego, ¿cómo se llama? El ego positivo y negativo. El ego positivo, ego finalmente significa yo, ¿no? Entonces, el ego positivo es lo que dice, yo soy, ajá, yo, dentro de mi propio microcosmos, yo soy el más importante, yo soy la parte medular, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero cuando yo lo transfiero esto a una modalidad relativa a los demás y digo, yo soy más importante que los demás en su microcosmos, ahí es cuando interfiere. Cuando yo digo sé más que tú, cuando yo digo soy más X que tú, digo el adjetivo ya no importa, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a interferir, porque entonces niego el aprendizaje, niego recepción, ¿no? Entonces el ego finalmente lo que hace es, no me permite aprender no solamente de lo externo, sino también de lo interno, porque en el ego prevalece solamente la mente y el intelecto. En el ego como tal no existe una espiritualidad, o sea, en esa parte negativa, Ujú. ¿no? Y vivir el ego, digo correctamente, entre comillas, obviamente, porque ¿quién define correcto? Pues nadie, ¿no? Pero para nosotros, en nuestra práctica, lo que decimos es, vivimos el ego, el yo, ¿no? El soy. Más bien, correctamente, cuando el soy no interrumpe al soy. Es decir, Okay. cuando el ego no interrumpe a la libertad del soy. Y entonces, de esta manera, sigo fluyendo. El momento que el ego interrumpe, el ego empieza a prevalecer desde un punto de vista que dice yo soy más, yo soy menos, que también es ego, ¿no? Finalmente, en otras palabras, autojuicio, autocrítica, me lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, así es como interrumpe, digamos, porque, ¿sabes lo que nos quita? Nos quita libertad. Ujú. Nos quita libertad, nos ata. La gente piensa que desde el ego pueden estar más libres. No vuelas con el ego. Con el ego realmente te atas más, te aterrizas más. Aterrizas en el mal sentido de la palabra, ¿no? Te aterrizas más y tratas siempre de encontrar, o sea, siempre andas en juicio y eventualmente en carrera, ¿no? Entonces el ego interfiere de esta manera en nuestro día a día. ¿Y hay, o sea, hay alguna forma o en alguna situación en la que el ego te impulse de una manera positiva? Claro, cuando el ego está en la misma frecuencia, perdóname, del soy, Ujú. o sea, ¿qué soy? No, no soy el estudiante, o soy el padre, o soy el hermano, o soy el hijo, no hablo de eso, ¿no? Sino soy parte en mi frecuencia de origen, ¿qué soy? Pues soy parte del origen, soy parte de fuente, ¿no? Y entonces, cuando yo lo veo desde esta perspectiva, y me queda claro que tengo la libre voluntad para aumentar esa frecuencia de soy, para hacerlo más, para intensificarla más, entonces ahí el ego, nuevamente, nos impulsa a ser, no quiero decir más y mejores, porque ahí también hay crítica, o más bien ahí Ujú. también hay comparación, sino simplemente nos ayuda, digamos, nos impulsa, digamos, a participar de mejor manera, otra vez la palabra mejor, ¿no? Pero bueno, es como Para que no sea como decir más o mejor o todo esto, danos un ejemplo, o sea, como en qué tipo de situación te simplemente podría estando, impulsar. ok, simplemente estando. O sea, Ujú. el impulso es a sintonizar nada más, ¿no? Ujú. Entonces, yo estoy sintonizado a una frecuencia, la frecuencia de la creación, en este caso, hemos hablado de amor y demás, ¿no? Entonces, cuando yo estoy sintonizándome a la frecuencia de la creación,
Ajá. Entonces, la misma frecuencia dentro del mismo ego, ajá, aumenta más el sentido de la frecuencia, es decir, el sentido de la sintonización a la frecuencia. Conforme más me sé en creación, más estoy en creación. Y no hablo de la parte física, queda claro, ¿no? Hablo de la parte emocional, naturalmente, porque finalmente la frecuencia es una frecuencia relativa a las emociones, no a los pensamientos, no a la parte mente. Y en eso, en realidad, es cuando suelto por completo el sentido ¿cómo el sentido del soy. Lo voy soltando poco a poco, porque la individualidad entonces fluye de manera automática. Entonces el ego me impulsa a ser más libre cuando lo utilizo para sintonizarme a una frecuencia de la creación o a la frecuencia de la creación. Ok. ¿Más o menos? Sí, o sea, creo que sí. Me gustaría que tuviéramos como por la pregunta que nos hacen y esto en el día a día y eso, a lo mejor tener como una situación más, como un ejemplo más básico, por llamarlo de alguna forma, en donde no nos enfocamos tanto en creación y en todo esto, simplemente cómo funciona en tu día. Perfecto, entonces desde la manera más práctica de ver las cosas, yo me iría a... cuando yo estoy en modalidad de comparación, lo hemos hablado muchas veces, cuando estoy en modalidad de comparación, mi ego me pide que yo esté más o menos que los demás. Y mi ego me lleva a un punto de comparación, es decir, veo la persona y lo que me lleva a compararme con esa persona, vecino, etcétera, 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 es el ego. Entonces, cuando yo suelto por completo, me libero de la necesidad de estar comparando, ya el ego no funciona de una manera, no me estorba como tal, ¿no? Y entonces, la palabra finalmente es dejar de ver lo externo desde el punto de vista ego, como un punto de medida hacia mi avance. O sea, yo avanzo porque avanzo, nada más, ¿no? El ego es lo que me lleva, lo que me interfiere porque me lleva a ver si de qué manera avanzo en relación a los demás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Sí. Ok. Es por ahí. Aquí nos llegó otra que creo que fue con un poco lo que hablamos la semana pasada. ¿El pasado me ata? ¿Solo soy libre cuando estoy en el presente? Bueno, no es que el pasado te ata, es el punto de enfoque hacia el pasado, es lo que nos ata, ¿no? Pero el pasado no existe como tal, el pasado existe solamente en nuestras memorias o en una vibración que ahí sigue, pero solamente sigue ahí. Entonces, en vez de decir el pasado me ata, la pregunta es ¿en qué me estoy enfocando? Si estoy enfocando al pasado, estoy condenando, otra vez entre comillas, ¿no? Me estoy condenando a repetir la frecuencia emocional del pasado. Pero cuando yo estoy en conciencia, y la conciencia, digo, y es la segunda parte de tu pregunta, la conciencia puede ser la conciencia de la experiencia, de la expectativa o del instante. Pero es la única manera que no estoy atado, ahora sí, ¿no? Al pasado o a la expectativa, es estar solamente en donde estoy. Eso no significa, nuevamente, que no quiero obtener metas de una u otra forma. Yo sé que quiero vivir en tal lugar, quiero estar con otra persona, bla, 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 bla. Y está bien, ¿no? Pero estar en la frecuencia de esa expectativa una sola vez y soltarla. Pero estar en esa expectativa solamente cuando estamos alineados. Entonces, la respuesta realmente es, mientras que yo estoy vibrando, sintonizando en conciencia absoluta de mi propio instante, sabiéndome bien en cualquier instante, entonces el pasado deja de jugar un papel en mi estancia actual, es decir, en mi presencia. Y efectivamente es a partir de la conciencia que yo mismo estoy generando para mí constantemente. ¿No? Pues la conciencia también es una obra de arte, ¿no? También o sea, eso. Cuando no estás conectado, no estás en esta frecuencia y puedes estar en este momento viviéndolo tranquilo y en paz y en amor, o sea, siendo consciente de todo esto, por eso es que normalmente estamos yendo hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Es correcto, porque no estamos contentos con lo que estamos viviendo, ¿no? Y la pregunta es, mira,
yo participo, no soy mucho de Facebook, me conoces, ¿no? Pero me llegó hace un par de años, ¿no? Un grupo que tiene que ver con niñez en mi ciudad natal, que es Tel Aviv, ¿no? En Israel. Y hoy alguien hizo ahí una pregunta. Y la pregunta fue, ¿quisieras regresar a ese amor, primer amor o amor muy intenso que tuviste cuando eras niño o niña? ¿No? Y lo pensé. Y de hecho respondí en hebreo, pero respondí. Y mi respuesta básicamente es, yo no puedo, o sea, si ese amor está tan presente en mí como siempre ha sido, porque está envuelta en una especie de pureza que nace en la inocencia de niñez, 7 años, 5 años. Pero yo no quiero regresar ahí, porque entonces si regreso ahí a esa emoción, pierdo 55, 56 años de evolución, de avance. Entonces, lo veo como una no perspectiva, sino lo veo como una panorama muy linda, como un panorama muy lindo. Lo veo como una película muy bonita. Pero yo no quiero estar en esa película ya, porque ya han pasado 52 años, ¿no? Entonces, sí me cachas, ¿no? Esas cosas, sí, y me encanta cómo lo pones y se me hace un ejemplo buenísimo para que lo compartas hoy. ¿Cómo es, por ejemplo, todas estas experiencias, como ese amor, por ejemplo, en la niñez y en todo, de alguna manera se van convirtiendo más que en parte de una experiencia en nuestra vida? O sea, hay una parte que se puede ir como volviendo nuestra esencia en lo que vamos evolucionando como cada... Yo creo que se guarda una parte, como que se almacena, digamos, una parte, como todo. Entonces la pregunta es, ¿qué parte almaceno? ¿Almaceno el parte amor o almaceno el parte del rompimiento, entre comillas? ¿Almaceno el parte eso? O sea, el parte, digo, a los 7 años no es que haya relación sexual, evidentemente, ¿no? ¿No? Pero almaceno esto de agarrarle la mano y sentar frente al mar y solamente ver el mar. O almaceno la parte que me dice, terminó contigo, terminaste con ella por un mal hábito, ¿no? Entonces, lo que pasa es que almacenamos los dos. Y ahora viene la pregunta, ¿con qué parte me quiero conectar? ¿No? Con esa parte cuando le dije, no sé qué es, pero creo que te amo. O con la otra parte cuando ya no estamos más juntos. A los 8, a los 9, a los 10, digo, no tiene importancia. Sí, o a todo lo que vas viviendo en tu vida, ¿no? O sea, lo mismo que siempre decimos sobre el punto de enfoque, en donde estás concentrando tú, no sé, perdí un trabajo y a lo mejor luego tuve un trabajo maravilloso, pero pues yo decido quedarme nada más con que perdí el trabajo y me guardo que yo pierdo los trabajos, en lugar de decir, encontré un trabajo buenísimo y me merezco tener un trabajo buenísimo, o soy buenísima en ese trabajo, o lo que sea, ¿no? Es correcto. Pero, ¿qué es lo que decides que te forme? Es correcto. O sea, finalmente y puede regresar tantito al amor, ¿no? O sea, al amor de los niños, ¿no? Pues se me hace muy puro. Porque en ese amor no existe está guapa o fea, está alta o baja, gorda, no existe todo esto en relación a la otra persona. Lo único que existe es una conexión que no es explicable. Y lo podemos traducir, lo podemos interpretar como amor, lo podemos interpretar como inocencia, lo podemos interpretar como pureza, envoltura, como tú lo quieres, ¿no? Pero lo que sí puedo saber, más bien lo que sí puedo decir sin duda alguna, y darle otros adjetivos, es que digamos que es un sentir muy auténtico, muy verídico. Cuando yo estoy conectado a ese sentir tan verídico, tan puro, tan real, porque lo viví, y tú también, en un momento dado, ¿no? Cuando yo me conecto con eso, llegar a una alineación y vivir mi presente es completamente diferente. Porque y lo habíamos hablado hace poco, estoy tan inocente en este momento, porque me conecté con mi inocencia. Eso no significa porque en mi tiempo pues, no había computadoras, y no había Zooms, y no había celulares, y bla, bla, bla. Eso no significa que dejo de asombrarme ante todo lo que tengo frente a mí, ¿no? Y no me conecto con el niño que era, me conecto con la emoción,
que era una emoción absolutamente verídica en ese entonces, y es lo que traigo al presente, y con esa emoción renuevo mi relación. No con la parte negativa, ¿no? Cuando llega la niña o el niño, digo, no tiene importancia, y dijo al novio, oye, ya no quiero ser tu, ¿cómo decían en México? Cor, ya no quiero ser tu amigo. Sí, ya, en Israel es diferente, ¿no? Pero no me conecto con la parte rompimiento, me prevalece la parte que sí viví, ¿no? Es que sí me dio, no con la parte que me quitó. Carencia versus abundancia, como que dice. ¿Sí? Lindo, Sí, me sí. gusta. Me gusta y te digo, creo que eso nos lleva a, o sea, ver igual, conectar puntos como siempre decimos, ¿no? Cómo uno se va conectando con otro y al final, da igual cuál sea la pregunta, están todas las respuestas un poco entrelazadas en Es cómo estás correcto, viendo tú. es Y correcto. creo que esto o sea, con el ejemplo que das ahorita, o te digo, como yo lo veo, lo entiendes, que es con cualquier experiencia en tu vida, sería esto que hemos hablado de qué historia te estás contando. Es correcto, es correcto, es correcto. ¿Qué cuento, no? Sí, o sea, ¿qué ¿Y, me cuento a mí mismo para vivir mi vida de la y forma qué en expectativa está en ese cuento, Ujú. ¿no? Y hace poco escuché un cuento, te lo voy a decir rapidísimo, ¿no? Un señor en una aldea, es una historia conocida, no voy a renovar nada, sin embargo, de pronto es lindo recordar. Una persona en un pueblo chiquito, en una aldea chiquita, tiene un caballo que todo el mundo conoce, y un día el caballo desaparece. Y entonces toda la gente viene a la casa del señor y dice, oye, qué lástima, qué mal, ¿no? Que tu caballo se perdió. Y el señor contesta, probablemente es malo, probablemente no. Bueno, unos días después, el caballo regresa con una manada de caballos. Y todo el mundo va con el señor y le dice, oye, qué bueno, ¿no? Que regresó el caballo con más caballos. Y él dice, probablemente, ¿no? Ujú. Y luego en un día, pues su hijo sube a uno de los caballos, cae del caballo, se rompe la pierna, ¿no? Y todo el mundo otra vez viene y dice, oye, pues qué mal que tu hijo rompió la pierna. Y él contesta, probablemente. Y nuevamente pasa el tiempo, obviamente el niño iniesado, hay una guerra, ¿no? Y vienen a reclutar al niño, al ejército. Pero sucede que no pueden porque tienen Pierna. la pierna quebrada. Y todo el mundo viene y dice, oye, qué bueno que tu hijo no fue a la guerra. Y él dice, probablemente. Lo que significa es vivir en la expectativa que algo es bueno como concepto, no me funciona. Tenemos que pensar que realmente no sabemos la consecuencia. Y dejo la palabra consecuencia para la palabra secuencia. Lo único que sabemos es la secuencia de este instante. Pero yo no sé lo que este instante, en uno de los escritas judaicas, dice, no sabemos lo que nacerá el día de mañana, ¿no? Por más sabio que uno sea, no sabe lo que nacerá el día de mañana, ¿no? Entonces, vivir en la expectativa no tiene sentido. A la vez, vivir en el pasado tampoco, porque ya no existió. Sí, sí me cachas, ¿no? Me encanta, Entonces, o sea, sí, me encanta. Nunca sabes aparte por qué lo que está sucediendo, o sea, lo que está sucediendo hoy a qué te va a llevar, ¿no? Aunque es correcto. lo que decías hace un momentito, eso no quiere decir que no tengas tus flechas de hacia dónde vas, de qué Es correcto. es lo que quieres y qué es lo que quieres construir. Sí, o sea, el señor que cuando le llegan los caballos del caballo con la manada de caballos, no es que corre a los demás caballos, ni no los alimenta, o sea, ¿sí me entienden? O sea, sigue trabajando el momento como sea. No sé si alguna vez te platiqué, pero en 1993 participé en una película. Yo era el villano. Ojo. ¡Wow! No Sí. sabía eso. Si entras a IMDb, internetmoviedatabase.com, Ajá. y veas mi nombre, ahí está, Ah, qué ¿no? fuerte. Lo voy a hacer cuando terminemos Sí, la película es una de las, está categorizada Ajá. como una de las peores películas de la historia, pero es otra historia, ¿no? Eso no tiene. Pero bueno, el tema finalmente es que una de mis líneas, como el Ajá. villano, ahí es, nadie sabe para quién viste a la muñeca. Ok. Que significa,
yo estoy armando aquí mi muñeca y la visto, mi muñeca, mi Barbie, mi muñeco, como sea, ¿no? Y en lo que me doy la vuelta y regreso, ya no está esa muñequita aquí, ese doll, ¿no? ¿no? ¿Quién sabe quién la agarró? Entonces, la consecuencia de mi secuencia no siempre es clara. Y vivir en esta supuesta claridad del futuro, nos distrae del presente. Al igual que vivir en el pasado nos distrae del presente. Lo único que tenemos es el presente. Justo hay una pregunta que habla sobre las expectativas, déjame lo veo para unirlo. O ni siquiera es como una pregunta, nos pusieron un comentario, ¿no? Que es como qué pasa con estas expectativas creadas por experiencias del pasado. Y son falsas. Está fuertísimo, ¿no? Porque es... Son falsas. Porque lo que yo viví hace 10, 15, 20, 30, 50 años, o el día de ayer, es una vivida, son experiencias, ¿no? Pero yo tenía 61 y 9 meses, o 61, o 60, o 50, o 40, etcétera, etcétera. Hoy soy otro. Precisamente porque viví esa experiencia. Esa experiencia me expandió más. Entonces, vivirme en esa experiencia y basado en aquella experiencia, planear el futuro no tiene sentido para mí. Entonces, hablo de mí, no tiene sentido, porque trato de transportarme a un pasado que ya no existe. Entonces, yo soy otro hoy. Y entonces, cuando yo mantengo, y es una de las primeras cosas que me han dicho mis maestras, siempre, cuando hablamos de la parte espiritual, cuando estás realmente consciente que solamente es expansión, ¿no? Es cuando realmente dejas de ver el pasado. A mí no me importa dónde nació el dolor o lo que sea. No me importa. Lo único que sé es que hoy estoy, punto. Y tomaré la aspirina que tengo que tomar, te explico, ¿no? Pero no viendo el pasado, porque es una falacia. Oye, hay... ahorita que dijiste lo de la aspirina y eso, tenemos una pregunta en donde nos piden que hablemos un poquito de la relación entre enfermedades y emociones. Bueno, entonces, todo. Sí, o sea, pero creo que está bueno hilarlo aquí con eso. Sí, claro. Mira, muy sencillo. Cuando yo estoy viendo una experiencia dolorosa del pasado y la lamento o duelo esa experiencia, lo que estoy realmente emanando hacia la molécula que construye mi célula, que construye mi cuerpo, es una frecuencia de muy baja velocidad, donde no hay creación. No, hay una creación muy baja o hay estancamiento. ¿Cierto? Ok. El estancamiento finalmente me lleva a un embudo en donde todo se paraliza, ¿no? Pero bueno. Y entonces, esto me lleva eventualmente, ¿no?, a tener la psicosomosis, la famosa psicosomosis, en donde el cuerpo reacciona a la frecuencia. Lo que vimos la semana pasada, si mal no estoy, o antepasada, ya no me acuerdo, pero vimos que finalmente una emoción son frecuencias, nada más son frecuencias, ¿cierto? ¿No? Entonces, si yo estoy vibrando, emanando una frecuencia relativamente baja o lenta, es lo que está afectando mi cuerpo interno. Y entonces la manifestación, que hemos hablado tú y yo de manifestación, la manifestación finalmente es en el cuerpo que yo poseo en este momento, que poseo por un tiempo y luego ya se va, ¿no? Entonces, si yo tengo enfermedades, cuando yo estoy atorando en cosas, lo más seguro es que la manifestación relativa, emoción, enfermedad, yo estoy atorado con una emoción porque alguien me dejó y nunca dejo de ver esa persona que me dejó, digo, te estoy dando un ejemplo, nada más. Entonces, como no estoy soltando, lo más seguro, pero lo más seguro es que voy a tener alguna enfermedad relativa a un estancamiento, en donde no estoy filtrando las cosas. ¿En dónde filtro las cosas? Hígado, se me fue la palabra, riñones, parte del pulmón. El pulmón también finalmente es un filtro enorme, es un filtro. Entonces también voy a tener problema ahí. En el sistema digestivo, en donde estoy filtrando los nutrientes de los oxidantes, o antioxidantes, etcétera, ¿no?
Entonces, ahí voy a empezar a tener problemas, ¿no? Si tengo una enfermedad relativa al flujo de sangre, es porque estoy viendo más obstáculos, emocionalmente hablando. Estoy viendo más obstáculos y no estoy permitiendo fluir con el camino de mayor permiso, ¿no? Que no es menor esfuerzo, es mayor permiso, ¿no? Afirmativamente hablando. Esto eventualmente puede afectar mi corazón, y si no mi corazón, mis carótidas, ¿no? En donde nace eventualmente cosas como, a ver, multisclerosis, o esclerosis múltiple, tiene que ver con estancamiento emocional relativa, a no tomar el camino de mayor permiso. Entonces no me permito no vivir en obstáculos. Entonces todo es obstáculo. Conforme más me obstaculizo, el colesterol es uno de ellos. El colesterol por lo general, siempre, pero por lo general le pega a gente que tienen obstáculos emocionales. Está cañón, ¿no? Sí. O sea, hay N cantidad de cosas y depende de la enfermedad. Todo tipo de cánceres, sin ahorita especificar, ¿no? Que hay N. Tiene que ver también de la manera como yo estoy emanando emoción relativa nuevamente a mi fluir, a mi flujo. ¿No? Porque, el enojo, por ejemplo, entra no. ¿No? El enojo entra, híjole, finalmente el enojo es estrés, ¿no? Entonces te voy a dar un ejemplo positivo y negativo, ¿no? Si yo quiero tener mayor musculatura, ¿no? Entonces yo necesito estresar el músculo. Entonces lo que estoy creando a nivel muy microscópico, por entenderlo así, es ese estrés rompe el músculo por dentro. No me quiero meter en medicina, ¿no? Pero me entiendes. Sí, entonces estoy creando ciertos rompimientos y cuando los rompimientos se vuelven a juntar, es decir, se adhieren de vuelta, se cicatrizan, mi músculo expande. Entonces ahí el estrés es bueno, ¿no? Porque me vuelvo más, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ok. Pero así como creo ciertos rompimientos en el músculo, ¿qué pasa si el estrés a manera emocional crea ciertos rompimientos en los vasos sanguíneos? O crea ciertos rompimientos en el aparato digestivo. Has oído seguramente de un término que se llama úlcera, ¿no? Úlceras son hoyitos, finalmente. Úlcera es una herida interna, ¿no? ¿Y cómo creo esas heridas internas? Enojo, frustración, enojo al nivel que sigue. Hay una palabra en español que no lo voy a decir, pero tú me entiendes. Sabemos cuál es, sí. Tiene que ver con lo que sirven en Querétaro, ¿no? ¿Ves el cabrito de hoyo? Buenísimo, ¿no? No lo dije, ¿eh? No, fíjate nomás, finura. Entonces, ese tipo de estrés, ¿no? Obviamente me lleva, o sea, una emoción de estrés es una emoción que eventualmente va a afectar mi cuerpo por dentro. Entonces, mucha gente me dice justamente eso, ¿qué emociones llevan a qué enfermedad? Y la respuesta mía, por lo general, es al revés. Te voy a decir qué emociones te llevan a un bienestar. ¿No? La emoción de éxtasis te lleva a un bienestar, porque no hay estrés. No existe ningún... ¿no? La emoción de alegría, la emoción de bienestar pues, te lleva a un bienestar. ¿No? La emoción de claridad te lleva a un bienestar. La emoción de saberte bien, de saberte leer. Hablo de emoción de saber, está bien fuerte. Porque entonces agarro la mente y lo dejo a un lado. Y solamente estoy en la emoción de saber. Entonces, cuando todo esto entra, pasa algo muy interesante. Muy interesante. ¿No? Ahora, cuando... Sano mi cuerpo. Cuando, por ejemplo, no sé, creo que hay veces que nos cuesta mucho trabajo o solitos ponemos bloqueos para identificar lo que estamos sintiendo, ¿no? O no somos capaces ni siquiera de aceptarlo pues a nosotros mismos, como sí, estoy sintiendo esto o no sabemos nombrar lo que Correcto. Correcto. Entonces, podría ser también darte cuenta un poco de físicamente, mi cuerpo está sacándolo así, pues desde aquí lo empiezo a desmenuzar. No sé, por ejemplo, a mí, cuando era adolescente, me la vivía enferma de la garganta. Todo el tiempo estaba enferma de la garganta. ¿Hablabas poco? Me callaba todo lo que sentía. Hablaba muchísimo, pero no de lo que importaba.
La emoción se quedaba aquí. Exacto. Y todo el tiempo estaba enferma hasta que alguien me lo dijo y fui consciente de ello. Yo no decía, me estoy callando las cosas, me estoy callando las cosas, ¿no? Pero sí fue como, oye, no es normal estar todo el tiempo enferma de la garganta. ¿Qué pasa? Y alguien me dijo como, pues, ¿qué te estás callando? Ahora ya cuando tengo cosas así, tú sabes, no me pegan en la garganta, me pegan en otras cosas. Pero ya eres más consciente de, ok, traigo este dolor o traigo esto que está siendo más constante. Claro. Date un ojo a qué está pasando, porque creo que en nuestro caminito, pues sí, muchas veces te lo vas como negando a ti mismo, ¿no? No, esto no está pasando. Y yo claro que sí digo Sí, las porque, cosas, ¿no? O ya no me claro. enojo. Uh-huh. Recuerda también que hay un tema, y lo hemos hablado en un momento dado también tú y yo, que tiene que ver con las contradicciones. Y la contradicción es lo siguiente, es como sigue, ¿no? Durante nuestra niñez, ¿no? O hasta cierta edad, dependiendo de la cultura, nos dicen, no seas como niña, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. No, mi punto de vista aquí obviamente no es misógino, pero quiero que se... Sí, pero no llores, ¿no? Porque... Sí, no llores como una niña, porque solamente las niñas, ¿no? Ok, entonces, lo que te dicen básicamente es, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte, y con eso te dicen que el fuerte no expresa emoción. Hasta ahí vamos bien. Luego tenemos un noviazgo o una relación, ¿no? Y ahora sucede que lo que nos dicen es, oye, necesito que me digas que me amas, pero es que a mí me dijeron durante 25 años o 30 que, no, que yo soy fuerte por no expresar emociones. Ahora tú vienes y tú me dices, rompe todo esto y me llevas a un lugar en donde sí hay emociones, no me está funcionando. ¿Sí me entiendes? Existe una contradicción. Entonces, aquí, y algunos de nuestra audiencia, estoy seguro, se identifican con eso, ¿no? Porque confusión, ¿qué hago? ¿No? Y la respuesta es, haz lo que se siente bien para ti. Deja lo que te enseñaron y deja la expectativa que tiene la gente de ti. Y haz lo que se siente bien. Entonces, si se siente bien decir te amo, dilo. Sí, pero no es que si no se siente bien, ¿no? Si se siente bien decir te amo, dilo. Si se siente bien decir te extraño, dilo. Si se siente bien mandar una flor, manda la flor. No porque te lo piden, sino porque se siente bien. Y ese bien sentir te va a llevar a un estado de salud mucho mayor, física, mental, emocional y claramente espiritual. Porque cuando tú eres leal a ti, es cuando realmente eres libre. Y hemos hablado aquí de esa palabra muchas veces, la palabra lealtad, digo la palabra libertad. Entonces, ¿cuál es la mayor expresión de libertad? Y la respuesta es lealtad a mí mismo. Si quiero participar en X o Y movimiento grupal, participo porque quiero, no porque no quiero. No porque me obligan, porque realmente encuentro una cierta luz o una cierta, una expansión ahí. Pero si no, no. No voy porque todo, o sea, no voy con la plebe, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tienes, con esto que comentabas, ¿no? Por ejemplo, que desde chiquito te dijeron, no, o sea, alguien que, o sea, tienes que ser fuerte y entonces es no expresar lo que sientes y de cierta manera reprimir, ¿no? Lo que vas sintiendo. Correcto. Y tú creces con eso y tú te sientes cómodo con el no expresar y no nada. Si estás cómodo con eso, estás bien. Porque es parte de tu lealtad. Sí, sí, sí. Pero la duda aquí es como, no estás en mayor, es que no sé cómo ponerlo, pero en este mayor amor, en esta como frecuencia, más conectado, más sintonizado, cuando te permites no tener a lo mejor esa resistencia a las emociones, aunque tú te sientas cómodo en ellas. Es que aquí la pregunta es cómo estoy más cómodo, ¿no? Entonces, si estoy más cómodo es válido estar más cómodo y tener resistencia, por más ilógico que nos haga, ¿no? Pero pregúntate, o sea, la persona que nos escucha en este instante tiene que preguntarse, o más bien, tiene que practicar claramente el con y sin resistencia.
Ahora, si estás siempre acostumbrado a estar con resistencia y es un estado natural, entre comillas natural, ¿no? Porque así le han enseñado y la persona no está dispuesta, obviamente no están dispuestos a soltarse, pues no podemos hacer mucho. Desde una perspectiva de natura, o sea, naturalmente hablando, somos de fluir, no somos de resistir. Porque la resistencia, si yo ahorita pongo así mi mano y tú pones la tuya, ¿no? Y empezamos a empujar uno al otro, así, hazte cuenta, no vamos a llegar a ningún lado. Va a ganar el que más fuerza tiene o el que mejor posición de apalancamiento tiene, no necesariamente fuerza, ¿no? Ahora, ¿y qué vamos a estar? Gastando energía, nada más. Pero si yo estoy así y tú te retrasas, te retrocedes, y luego tú estás así y yo me retrocedo, entonces estamos creando uno. Y de hecho, cuando hablamos de sexualidad, tiene mucho que ver también, pero no me quiero desviarme. Entonces, si una persona está dispuesto, y hay nuevamente esa palabra, disponibilidad, y estoy disponible a probar vivir mi vida sin resistencia, te prometo que va a haber un cambio. No un cambio, una transformación. Entonces, la transformación es lenta. Entonces, una transformación, definitivamente. Okay. Y yo conozco una persona que lo ha practicado, tú también la conoces. Sí. Que lo ha practicado y le está yendo muy bien. Ok. A ver, hablando de enfermedades, emociones y todo esto, hay otro comentario que nos piden que hables sobre la importancia del sueño y el descanso. Ok. Para empezar, soñar como sueño, como yo estoy dormido y de pronto pienso en lo que sea, ¿no? Ok. Sueños finalmente, nuevamente, desde nuestra perspectiva, los sueños tienen que ver con pensamientos. Lo que significa es que cuando sueño, no estoy descansando, porque mi mente está muy activa. Toda la idea de soñar, de descansar, es decir, es estar en, ¿no? Estar en descanso, resting. Toda la idea es dejar que la mente, más bien, soltarlo todo, conectar con mis emociones, y soltar por completo la mente. No permitir, entre comillas, no permitir, ¿no? Finalmente estamos practicando el camino de mayor permiso, y entonces está en el camino de mayor permiso a las emociones y dejar que la emoción prevalece por encima de la mente. Y entonces, si yo insisto, entre comillas, ¿no? El conectarme con las emociones, la mente se va a un lado, ¿sí? Y entonces no sueño. Los mejores descansos que puedes tener es cuando no sueñas. Ahora, si sueñas mal, es decir, tienes malos sueños, es porque por lo general van a ser relativos a pensamientos no concluidos cuando estabas despierta, porque la mente ahí está jugando, ¿no? Si sueñas bien, es exactamente lo mismo, estás concluyendo ciertos pensamientos, ciertas situaciones. No significa que vas a descansar, no vas a descansar con sueños lindos, porque el sueño lindo igual de pronto te despierta, ¿no? Y tú dices, chin, yo no me quería despertar porque estaba soñando muy bonito. Pero igual te despiertas y ya no descansaste. Entonces, si acostumbramos a meditar en lo que estamos tratando de descansar, pongo así las manos, ¿no? Tratando de descansar, o sea, entrando en el tema de sueños en este mismo instante, soltando por completo la mente. Entonces, podemos dormir 5, 6, 7 horas, no necesariamente más, 5 horas y descansamos perfectamente bien. Okay. Pero soltando la mente. Okay. Te voy a platicar, creo que te platiqué alguna vez, en una de las disciplinas meditativas, me parece que es el Zen, pero igual y me equivoco, ¿no? Los monjes tienen colitas como las mías, creo que te había platicado alguna vez. Entonces, durante el día, ellos casi no duermen, durante el día le amarran las colas de caballo,
a un hilo que está aquí y están en estado meditativo. Y la razón por la cual se la amarran es que si tratan de dormir, o sea, si se le cae la cadena, se jala. Entonces, sí está interesado. Ellos tienen otro propósito. El propósito de ellos es tratar de encontrar el preciso instante entre despierto y sueño. Es todo un tema. Y claro queda que la razón por la cual lo hacen es para estar conscientes del instante de la muerte. Y la muerte no es más que un sueño. Pero, o sea, de dormir, pero otra historia, Oye, ¿no? por ejemplo, esto ya es como duda mía. El sueño ligero, o sea, cuando te despiertas con todo. Es porque no soñaste. Es porque la mente, generalmente, pero es un sueño reparador absoluto. O sea, es muy ligero, pero es reparador, porque no hay pensamiento. Ajá. Estás en conciencia, escuchas todo, sueño lúcido, escuchas todo, alguien entró, lo escuchas, pero sigues dormida, ¿no? Ajá. Pero no estás soñando, Ajá. porque tu mente no está activa. O más bien, está activa, pero no estorbando tu alineación. Dormir finalmente es una especie de alineación, si es que la gente se permite alinearse. Ahora, realmente, o sea, ¿ahí descansarías más que cuando duermes como súper profundo? No. Claro. O sea, nuevamente depende. Si duermes muy ligero y no Ajá. sueñas, o sea, no hay pensamiento, entonces descansas. Si duermes ultra profundo, ¿no? Y sueñas y sueñas y sueñas, pues no descansas. Ok. No descansas, finalmente, mental, emocionalmente no descansas y esto tiene connotación en el cuerpo. Pero pues... Ok. No, es que me parece muy chistoso porque yo tengo el sueño súper ligero. Y te despiertas de cualquier cosa. Sí, con lo que sea estoy despierta. Y pensaba que era al revés, que ahí no estás descansando tanto como el que duerme como una piedra y, No, o sea, que puede pasar lo que sea y no se despierta, ¿no? no, tiene que ver solamente con la manera como la mente descansa. O sea, más bien, la mente sigue funcionando todo el tiempo, igual que el corazón, tus pulmones, etc. ¿No? ¿Quién está en control? ¿Quién prevalece? ¿La mente o la frecuencia emocional? Cuando es la frecuencia emocional, descansas mucho mejor. Ok. Mucho mejor. Ok. Está bueno saberlo. A ver, ahí te va. Es que hay una pregunta. Híjole, bueno, por cuestión de tiempo. Dale, tú. Sí, lo que pasa es que hay una en la que sí, que no la envió a alguien y sí me gustaría que profundizáramos un poquito más porque creo que es un tema pues un poquito más fuerte y delicado y que si A la pregunto ver. es pues porque estaba en un momento así. Entonces, bueno, te hago esa para ver cómo nos da el tiempo. Okay. ¿Cómo puedo enfrentar el duelo? El duelo es parte, mira, la parte que causó el duelo, siempre es el pasado. ¿Estás de acuerdo? Mi mamá murió hace 12 años. Anteayer, hace 12 años. Mi papá murió hace 20, ¿no? Más bien, hace 22. Anteayer, hace 22. Pues la pregunta es si yo tengo que vivir ese duelo o no. Yo conozco personas que pierden, bueno, cuyos hijos se mueren y nunca se levantan del duelo. Jamás. Siguen en duelo con una vida, ¿no? Que no los lleva a ningún lado. Entonces la respuesta es, cuando estamos separando de una manera extraordinariamente clara el pasado del presente, entonces tenemos una herramienta mucho mejor de levantar del duelo, entre comillas. Ahora, pregunta, aquí es muy importante la pregunta, si el duelo es por mí o por la persona, hablando de duelo, no como muerte ahora, sino de duelo como una separación, ya sea por muerte, por viaje, por otro amor, por lo que sea, ¿correcto? Entonces, aquí la pregunta es esta. Si realmente estoy en duelo porque la persona se fue, murió, apartó, se fue a otro país, lo que sea, o porque yo estoy sufriendo esa partida, que es muy distinto, completamente diferente, ¿no? Ahora, cuando estoy en duelo por esa persona, el duelo va a ser muy corto. Eso me lleva a la segunda parte, que es, en realidad, la mayoría de la gente que están en duelo
están en duelo por ellos. Y esto me lleva a la primera pregunta que me hiciste, el ego. Porque yo creo que yo soy más importante, mi dolor es más importante que la persona que se fue. ¿Me vas cachando lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, no es convencional lo que estoy diciendo. No es convencional. Sin embargo, hay aquí una mosca que no me deja pasar. Sin embargo, a pesar de la inconvencionalidad que existe en nuestra respuesta, debe quedar muy claro que somos muy objetivos en la manera como respondemos. No estoy atándome entonces a la parte de psicología, ya sabes, ¿no? En los 5 diferentes fases de la separación, bla, bla. No me estoy atando a nada de esto. Es simplemente para realmente levantar del duelo, la parte práctica ahora, ¿no? Para levantar del duelo, es importante observarme objetivamente y ver cuál es la razón por la cual estoy en duelo. Si estoy en duelo porque ya no existe físicamente la persona, porque estoy en duelo por persona. Si estoy en duelo porque simplemente no existe la persona en mi vida y realmente dejó un hueco, entre comillas, ahí había una cierta dependencia, ¿no? O me observo objetivamente y me doy cuenta que mi vida realmente sigue, porque la vida sigue, porque la gente muere y nacen todos los días. Sí, claro, va a seguir sí o sí. Es correcto, es correcto. O sea, como que hay muchos casos, no es lo mismo, que igual me vas a decir sí es lo mismo, ¿no? Pero como lo vive el ser humano, por ejemplo, si fallece no sé, una persona mayor que ya vivió, que ya todo y muere porque pues ya estaba viejito y ya cumplió su ciclo. Tenía 100 años. A que se murió mi hijo, adolescente, en un accidente. Pero ¿qué pasa ahí si yo tomo y es cuestión de perspectiva y requiere de una práctica importante? Pues, ¿qué pasa si yo estoy viendo ambos como un deseo diagonal, un cumplimiento propio? Vivió lo que quiso vivir, 16 o 100, o un mes, no sabemos, ¿no? Y lo que quiso, la gente me pregunta, ¿quiso es como querer agarrar el vaso con agua mineral y tomar? No, no estoy hablando de ese tipo de deseo, tan pragmáticamente sin importancia real. Estoy hablando de otro nivel de conexión. ¿Sí me vas cachando? Entonces, mientras que yo estoy ponderando el por qué se fue y por qué no se fue, y a los 100 años está bien, pero a los 15 años no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que yo pondero todo esto, estoy perdiendo la oportunidad de vivir lo mío, de vivir mi vida. Porque estoy pensando, ¿no? El por qué se fue el otro. Pero curiosamente, el otro se fue. No podemos hacer nada. ¿No? O sea, así es. Entonces, en vez de ponderar el por qué se fue o no se fue, ¿qué pasa si celebro mi vida con él? 100 años o un mes, no tiene importancia. Entonces, no confundamos el tiempo con la vida. No tiene nada que ver uno con el otro. Mi vida con esa persona puede ser tan instantánea, tan intensa, pero que duró en tiempo solamente 5 minutos. Tú a tus 18 años, ¿no? Tú a tu muy joven edad has tenido encuentros en tu vida con ciertas personas que han durado casi nada de tiempo, sin embargo te han marcado hasta la fecha, ¿sí o no? Sí. Y yo te pregunto, ¿era importante vivir más con esa persona? La respuesta es no, porque lo que me dio la intensidad de mi encuentro con esa persona es tal que ya no había más. Así de intenso es. Como alguna vez te he dicho, ¿no? Como las cataratas de Niágara, ¿no? Niagara Falls, ¿no? Que si yo pongo este vaso abajo del Niágara, se llena en un instante por la intensidad. Si yo meto en vez de esto una caja de 20 pies o de 30 pies, un tráiler, se llena exactamente en el mismo tiempo, porque la intensidad de la caída del agua es exactamente igual, no cambia.
No cambia por mí ser receptor, mayor o menor. ¿No? Receptor en este momento, no, es como el tiempo. Entonces, cuando hablamos de vida, ¿no? La pregunta es, si cuando, y vuelvo un poquito al duelo, ¿no? Cuando vivo en duelo de una persona que murió más joven o más grande, la pregunta es, ¿qué es lo que hace ese duelo? Y desde nuestra práctica espiritual, lo que sabemos es que nos distrae de la energía real de esta persona, porque estamos viendo su ausencia en vez de su existencia. Yo sé que es muy fuerte. Lo sé. No, o sea, creo que es muy fuerte y cuando, digo, no sé, yo ahorita no estoy en una situación en donde estoy sintiendo ese dolor o viviéndolo, lo que sea, creo que puedo ver también una parte que es muy bonita, ¿no? Que al final es lo mismo, es en donde te estás enfocando y esto lo hemos platicado muchas veces, o sea, hemos hablado sobre duelo y hemos hablado de desde dónde lo vives, si es el dolor desde el dolor o el dolor desde la felicidad o lo que sea. Entonces sí, creo que es algo muy fuerte, creo que es poco convencional y al mismo tiempo creo que es algo muy bonito y que cuando eres capaz de razonarlo, pues claro que suena mucho mejor el decir, Claro. prefiero enfocarme en donde sí está que en donde ya no está, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora la persona que está en este momento viviéndolo. Pero ¿qué pasa si en vez de razonarlo, me conecto con la persona que se fue? O sea, la persona que en este momento está haciendo esa pregunta y está viviendo ese duelo, ¿no? Y supongo que es el duelo por una persona que ya no está. Si no está en su ciudad o no está en vida, no tiene nada que ver, pero no está, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede si esta persona, en vez de estar en el duelo viene de dolor, ¿no? En vez de estar en duelo, diagonal dolor, se conecta con lo que esta persona vivió con él. Y me vas cachando, ¿no? Entonces, y alguna vez te lo he dicho, ¿no? En vez de fijar en su ausencia, conecta con lo que sí viviste con esa persona, positivamente hablando. O sea, no pensando, sí, yo me acuerdo que una vez nos peleamos a muerte, pues no. O que discutimos y me dio una cachetada, pues no. O sea, me acuerdo la flor, me acuerdo cuando me cocinó, me acuerdo cuando me llevó a ver, no sé, la estrella del lado derecho del universo, yo qué sé, ¿no? Entonces, cuando vimos de esta manera, el dolor, diagonal duelo, se convierte en algo muy relativamente no existente porque celebramos la vida de... En una película de principios de este siglo, no me acuerdo el año, de Tom Cruise, se llama El último samurái. Y entonces en la escena final, bueno, una de las escenas finales, o la escena final como tal, una de las escenas finales, el César, bueno, digamos, el emperador japonés le pregunta al personaje de Tom Cruise, platícame cómo murió fulano, ¿no? Y Tom Cruise, o sea, el personaje de Tom Cruise le contesta, en vez de platicarte cómo murió, mejor te platico cómo vivió. Y esa es la diferencia. Celebras, cuando hacemos un homenaje póstumus, ¿no? A quien sea, cuando nosotros estamos pensando en Frida Kahlo, no estamos pensando en cómo murió, estamos pensando en las obras que dejó. Estamos pensando en esa historia absoluta, en una absoluta historia de amor con los diferentes amantes que ha tenido, etcétera, etcétera. No estamos pensando en sí, pero es que murió. Pues sí, todos nos vamos a morir, sin excepción. Pues la pregunta es si vale la pena fijar en la muerte o en la vida. Yo digo que en la vida. Y hay gente que no va a estar de acuerdo y es muy válido. Aquí no hay discusiones, tú sabes, yo estoy de acuerdo con todo. No, me encanta, me encanta, me encanta. Y pues ya para cerrar. No es cierto, ¿ya pasó la hora? Ya, ¿Ya pasó la hora? ya pasó la hora. Pero creo que es un poco, o sea, me encanta esto de cerrarlo así, ¿no? O sea, ¿qué prefieres ver? ¿La muerte o la vida? O lo que decíamos la semana pasada sobre no hago las cosas porque un día no voy a estar, las hago porque hoy puedo hacerlas. Es correcto, es correcto. Me conecto a la felicidad, o sea,
Soy feliz porque puedo. No porque me dijeron que me van a dar un coche. Digo, o sea, no me veo, no estoy feliz porque no me muero. Estoy feliz porque estoy bien. Es una gran diferencia, ¿no? Grandísima diferencia. Ay, ¿no? pues me encanta, queridísimo. Y pues ya se nos acabó, pero bueno, creo que está lindo cerrarlo así. Está interesante, sí. Quedarnos con eso y pues bueno, como siempre, hacer introspección para ver qué nos duele, en qué nos estamos enfocando, qué nos estamos contando y qué estamos... Pero una sola cosa, rapidísima. Hagan la introspección relativa al presente, nunca al pasado. Porque en una introspección relativa al pasado te lleva al punto de comparación, que es la más grande majadería del universo. Sí. Entonces, No, y cada vez sacas más, ¿no? Que una vez tú me dijiste como está bien hacerlo, pero hasta cierto momento. No te traes ya todo. Es correcto. Pues bueno, muchísimas gracias, Moshe, como siempre. Gracias a ti. Gracias nuevamente a Retos. Sí. Síganos en YouTube. Perdóname. Sí, YouTube, ¿verdad? Sí, sí, en YouTube, Retos Femeninos TV. Correcto. Y a Moshe, si nos están viendo en Facebook, lo tienen etiquetado aquí. Si nos están viendo en YouTube, está como Moshe Javia con H de terapeuta. En Instagram está como @Moshe Javia. Y el comercial que siempre hacemos los jueves, si están interesados en compartir un poquito más con él. A las 8:30 de la noche tiene unos Zooms que son gratuitos. En sus redes sociales se encuentran el tema ese mismo día, durante el día, en la mañana, en la tardecita. Y ahí los espera. Si tienen dudas, comentarios, déjenlos aquí o por mensaje privado también. Siempre nos sirven y traemos aquí las preguntitas que dejen. Y como siempre, nuestra gratitud a Retos Femeninos por el gran trabajo que hacen y naturalmente a Silvia Sánchez por la visión y por permitirnos participar, ser parte de esa visión. A todos, bueno, ahí en YouTube tienen todos los programas que hay durante toda la semana y pues esperamos que tengan muy buena semana, muy buena noche y muy buena. Sí. Y mucho amor. Mucho, mucho amor. Muchas gracias, Moshe. Gracias a ti, Danielísima. Chao. Bye.